Miren, el día de ayer López Obrador hizo una serie de comentarios que obviamente provocaron muchas reacciones en redes sociales. La gente, una gran mayoría de la gente estaba bien indignada por lo que hizo. Estaba ya en el estado de Guerrero y pues era tema obligado hablar sobre Ayotzinapa. Era obligado que él ahí hiciera alguna declaración, pero creo que lo peor que pudo hacer es decir lo que dijo. Después salieron los matraqueros a tratar de explicar lo que dijo, como si nosotros fuéramos retrasados mentales para no entender lo que implicaban las palabras que López lanzó así nada más al viento, sin ponerse a pensar un poquito, o probablemente pensando mucho y con un dolo y una doble intención detrás que es muy, muy peligrosa. Aquí lo más grave del asunto no es lo que yo piense, no es lo que tú pienses. Lo más grave es que hay familias de los compañeros de Ayotzinapa, hay estudiantes, compañeros de Ayotzinapa, hay familiares de muchas de las víctimas que ni siquiera eran de la escuela, por ejemplo, los famosos avispones de Chilpancingo, este equipo de fútbol, el compañero que está en cama en estado vegetativo, y pues bueno, los compañeros que murieron, en fin, hay muchas víctimas colaterales de este suceso tan grave, para el que tuvo que llegar incluso una representación de expertos internacionales a corregirle la plana al gobierno federal. Primero, antes de empezar a leer el texto y aclararlo, quiero decirles una cosa. No es lo mismo gobierno, gobernante, institución que Estado. En el Estado, cuando se habla de esto que apareció ayer como hashtag y que utilizamos cuántas veces, ¿no? El hashtag fue el Estado. Cuando se habla del Estado, se habla de todo esto, el conjunto, personas, instituciones, cargos públicos, en fin, la policía de Iguala, la policía de Cocula, el gobierno de Guerrero, la policía federal, el ejército, todo esto, incluido Ángel Aguirre, Iñaki Blanco, Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, todo esto que estoy mencionando es el Estado y todo lo que falta. No mencioné a todo, ¿verdad? Porque es imposible, y además ni sé los nombres y de todas las instituciones, mucho menos de las personas. Todo eso es el Estado. Creo que mínimo en lo que dijo ayer, y escuchen bien, mínimo, López Obrador está equivocadísimo en el concepto de Estado que tiene. Eso es lo mínimo. Ahora, lo grave es que sepa qué es el Estado y que él se atribuya todo esto en su persona, porque es más o menos como pensar que el señor es un emperador, o un rey, o un mesías, porque él es el Estado. Miren lo que dijo, y por favor, es injustificable, no somos tontos. Además de la transcripción, les voy a dejar el video para que lo escuchen ustedes. Empezó diciendo esto, y voy a tratar de explicar lo que creo que es muy fácil de entender, pero si entran aquí los lentos de la secta, seguramente necesitan el A, B, C y el 1+1. Dice lo siguiente: va a haber también justicia en el caso de Arnulfo. Tengo la información que ya están detenidos autores materiales y que se tiene que saber sobre los autores intelectuales. Puse hasta en colorcitos, ¿no?, las diferentes frases que son dignas de resaltar. Después dijo lo siguiente, y es de aquí, de esto en rojo, de esto, que se agarran para tratar de decir, no, pero si él está diciendo que iba a haber justicia y que la fregada. Sí, él no niega que va a haber justicia, nada más que hay un pequeño problema. Él está excluyendo al Estado mexicano de la responsabilidad. E incluso hasta nos puede estar diciendo ya en estas palabras que al final van a salir con una batea de babas en la que no salga implicado ningún alto mando del ejército, ningún jefe policíaco, ningún funcionario del gobierno de Peña Nieto y mucho menos Peña Nieto, ningún gobernante ni nada. Va a salir como resultado de esto que supuestamente ya están investigando otra vez,
que fueron los fulanitos de tal y que no hubo participación de ningún agente del Estado. Y eso es muy grave. Y que les quede claro, dice, es un gobierno nuevo, no se protege a nadie. ¿Qué cosa es impunidad? ¿Qué significa esa palabra? Significa protección a los delincuentes. Ya no hay impunidad en el país. Es una mentira enorme, ¿no? Pero bueno, supongamos que ya no hay impunidad en el país. El que resulte responsable, sea quien sea, va a ser castigado. Y de ahí se agarran para decir que lo que dijo López Obrador, pues no lo dijo, o más bien quiso decir otra cosa que sí dijo. Así, en un galimatías que hacen que es verdaderamente incomprensible, ¿no? Gente como Pepe Merino o el delincuente Epigmenio Ibarra, justificando a López Obrador. Epigmenio Ibarra diciendo tanto tiempo el pase de lista fue el Estado, ahora ya cambió y ahora dice que pues, ya no fue. ¿Por qué? Pues porque dijo López Obrador que ya no fue. Pero bueno, continuemos. Eso que quede claro. Y lo mismo, esto es interesante porque va como a reafirmar lo que está subrayado en rojo, reafirma. Bueno, si no se va a proteger a nadie, pues bueno, el caso Ayotzinapa tampoco. Y dice, y lo mismo, no hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque tengo el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y no vamos a escatimar recursos. Miren, si López Obrador se hubiese quedado hasta aquí, o hasta el siguiente punto y aparte, no punto seguido, perdón, ya estaba bien, hasta ahí. Miren lo que dice después. Todo el gobierno tiene ese compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y también decirles a los que tienen información que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad siempre. Miren, hasta ahí lo hubiese dejado. Sonará pues esto a mis oídos como pues la misma diatriba de toda la vida, ¿no? No, nosotros sí somos distintos, pero bueno, eso lo pienso yo. Sus pejes le iban a aplaudir. No, mi presi es el mejor del mundo. ¿Vieron lo que dijo? No va a haber impunidad. Lo reafirma con todas sus fuerzas. Hasta ahí. El problema es lo que dice después. Miren la parte en verde. Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política. Esta frase viene a reafirmar lo que dice arriba. No hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa porque tengo el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes. Lo que necesitamos es conocer la verdad siempre. ¿Sí dice, no? Bien, reafirma lo de arriba. Pero el problema es lo que dice después. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. O sea, ya aquí, en esta frase, cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Piénsenlo un momento. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Y en la parte de arriba, él dice que tiene el compromiso de dar a conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes. ¿Sí ven la relación de lo que está diciendo arriba? En la frase de arriba, él está diciendo, vamos a encontrar a los responsables. Y en esta última, está reafirmando que los responsables no pertenecen al Estado. Ese es el punto. Y luego siguen adelante, que está todavía peor. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado.
Ayotzinapa para el PG no es un crimen de Estado. Cuando son crímenes de Estado es muy difícil saber la verdad. Por lo tanto, como no es un crimen de Estado, tiene el compromiso de dar a conocer la verdad sobre la desaparición de los jóvenes, que al final va a resultar que no fue un crimen de Estado. Y esta es la parte que creo, ojalá de verdad, quisiera yo, pues no sé, ser un poquito condescendiente con él, me cuesta trabajo, pero ojalá lo que el PG tenga es una confusión de conceptos. Porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario. Ya, pero él lo está diciendo, ¿no? Él es solamente un representante del Estado. Él no es el Estado. Si al final resulta que si es un crimen de Estado, entonces el responsable no es ni siquiera él, es el Estado, instituciones, policías, ejército, todos los que participaron. Pero López Obrador se asume como si él fuera todo esto, instituciones, ejército, marina, policías, todo él, todo es él. Y eso es lo grave, ¿no? Ahí se ve el mesianismo, que no les gusta que se mencione. Voy a dejarles el video y les voy a dar solamente un ejemplo para que vean cómo no se sostiene lo que dijo. No se sostiene. Salieron a decir sus aplaudidores que López Obrador, que nosotros estábamos viendo las cosas mal, primero, ¿no? Que él no va a proteger a nadie y que, pues como esto ocurrió en el sexenio de Peña Nieto y que como él, pues es otra persona, pues entonces no se puede hablar de un crimen de Estado que él representa ahora al Estado, ¿no? Se tiene que repetir muchas veces la palabra Estado, pero bueno, así salieron a defenderlo. Es que eso fue en el gobierno de Peña. Ahora él, siendo un Estado nuevo, es lo que quieren decir, como ya es un Estado nuevo, entonces él no es responsable, fue el Estado anterior, donde estaba Peña Nieto, él no. Esa es una pendejada. Porque tenemos que partir del principio de que López Obrador no es el Estado, es un representante de este, pero él no es el Estado. Y ahí les va el ejemplo, porque esto derrumba su chaqueta mental. Creo que todos conocemos el caso Atenco y las gravísimas violaciones a derechos humanos que hubo, el asesinato de 2 personas. Todos lo conocemos. En tiempos de quién fue, quién era presidente, Vicente Fox, ¿no? ¿Quién era gobernador? Enrique Peña Nieto. Vamos bien, ¿no? Hasta ahí. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano culpable de todo esto. ¿Vamos bien? Ok. Y le ordenó en la sentencia, además de la indemnización y las garantías de no repetición, todo esto, le ordenó ofrecer una disculpa pública a las mujeres que fueron vejadas en este evento. Trágico. Se lo ordenó. Si López Obrador y los pejes tuvieran razón, y si el Estado anterior, el de Peña Nieto o el de Vicente Fox, son diferentes al Estado de López Obrador, entonces explíquenme por qué demonios se hace un evento de disculpa pública y asiste a Alejandro Encinas y la señora Florero, Olga Sánchez Florero, aparece ahí representando al Estado mexicano y ofrece esta disculpa. Explíquenmelo, porque esto derrumba la chaqueta mental que en este momento están difundiendo. Si fuera como dicen, entonces tendrían que haber llamado a Fox y a Peña Nieto. A ver, cabrones, vengan.
¿Para qué, oiga? No, pues para que ofrezcan una disculpa porque en su estado mexicano ocurrió esto en Atenco. Y pues nosotros, como somos otro estado nuevo mexicano, el de la regeneración nacional, pues nosotros no tenemos por qué ofrecer ninguna disculpa pública. ¿Ya le entendió? Sí, queda claro. Porque es muy básico, o sea, es un 1 más 1. Y sé que ustedes lo entienden, pejes. Hay que tener pantalones, de verdad, para aceptar que lo que dijo ayer López Obrador es de muy poca madre. Es de una mezquindad muy fuerte y es, a lo mejor, la señal más clara del pacto de impunidad. Si salen con su batea de babas, de que, sí, siempre sí fueron los de Guerreros Unidos, pero ya están todos libres, ya ven que los liberó un juez. Si salen con esa batea de babas, si no hay responsables del Estado mexicano, de todos los que vimos, ¿sí?, participar en esto, de la defensa que hizo Salvador Cienfuegos, de sus sicarios, de la Policía Federal, que fue, todos ellos, ¿no? Iñaki Blanco, Ángel Aguirre, todos ellos en su conjunto, Enrique Peña Nieto, si salen con su batea de babas de que nadie de ellos en la cadena de mando del ejército o de las policías tuvo algo que ver, va a quedar más que nunca claro que existe el pacto de impunidad. Queremos ver tras las rejas a muchos de los que son responsables de esto, altos mandos. La gente del ejército no salió del batallón 27 porque les haya dado la orden un gato, no, alguien desde muy arriba se las dio. ¿Quién vigilaba desde el C4 en ese momento? ¿Quién dio la orden de detener los autobuses? ¿Por qué había patrullas de la Policía Federal? ¿Por qué Tomás Sembrón llevó a una persona detenida a tratar de representar o hacer una representación ante las cámaras de, miren, ya hallamos una bolsa, ya hay un hueso ahí? ¿Por qué? Todos estos y toda la cadena de mando tienen que pagar por este crimen. Aunque no le guste a López Obrador, aunque diga que en este caso no se puede hablar de crímenes de Estado, todos sabemos que fue el Estado. Y aunque no le guste a López Obrador, fue el Estado. Y aunque no les guste, pejes, deberían tener pantalones para admitir que lo que dijo ayer López Obrador es una barbaridad. Aunque no les guste, Ayotzinapa es un crimen de Estado. Les dejo el video y dejen de hacerse chaquetas, explíquenme lo de Atenco. Anden. ¿Por qué demonios, si es otro estado, el Estado mexicano, representado por Olga Sánchez Cordero, obvio, bajo las órdenes de López Obrador, ella, la señora Florero, ¿por qué tiene que pedir una disculpa pública? ¿Por qué tiene que ser el gobierno de López Obrador el que pague las indemnizaciones, el que garantice a estas personas, a estas mujeres vejadas del caso Ayotzinapa, la no repetición y además atender de manera psicológica a todas las víctimas? ¿Por qué? Pues no, que no es él el Estado, o que es un Estado nuevo, diferente. Explíquenmelo. Con ese ejemplo se derrumban sus chaquetas mentales. Ahí está, es muy claro. Sí, lo de López Obrador, lo de Ayotzinapa no ocurrió en el gobierno de López Obrador. Es muy cierto, fue en el gobierno de Peña. Si mal no recuerdo, en 2014 gobernaba Peña Nieto. Pero Peña Nieto no es el Estado, nunca lo fue. Es un representante del Poder Ejecutivo del Estado mexicano. Nada más, eso fue. López Obrador igual. En fin, ahí se los dejo. Saludos. ¿Qué cosa es impunidad? ¿Qué significa esa palabra? Significa protección a los delincuentes. Ya no hay impunidad en el país. El que resulte responsable, sea quien sea, va a ser castigado.
Eso que quede claro. Y lo mismo, no hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque tengo el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes. Y no vamos a escatimar recursos. Todo el gobierno tiene ese compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Y también decirles a los que tienen información que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad, siempre. Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario. Lo que necesitamos es conocer la verdad, siempre. Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario.